habíamos quedado en esto. Ahora, modularizar, que es lo que generalmente se pide, ¿no? La lectura de datos en una función, la carga del vector, y después lo que yo voy a mostrar del vector en otra función aparte y demás. Esto sería la carga del vector, ¿no? Recorrer todos los elementos hasta el último e ir cargando datos. Entonces, esto lo puedo poner dentro de una función. Puedo llamar la función carga vector, ¿no? Que sea de tipo void, carga vector, que es más o menos con el nombre que la veníamos viendo, así no lo modificamos. Bueno, igual pueden utilizar el nombre que ustedes prefieran, ¿eh? Y de tipo entero, la cantidad de elementos. Esta función la vamos a desarrollar acá abajo. Dentro de esta función que voy a tener, todo lo que hay en este ciclo, ¿verdad? ¿De acuerdo? En este ciclo tengo, bueno, la variable que controla el ciclo hasta la máxima cantidad de elementos, y le solicitaba al usuario que ingrese los 3 valores, calcula el índice de masa corporal y lo asigna al vector. Esto tal cual como está, lo pongo acá. Me fijo si hay alguna variable local que tenga que definir. En este caso tengo que definir la variable i. Y acá, en lugar de utilizar max, para generalizarlo voy a utilizar cantidad, que es el parámetro que va a venir del programa principal, este valor de acá. Después no tengo más nada. Ah, sí, tengo que declarar de tipo float el índice de masa corporal, porque le voy a retornar lo que me devuelve la función. Retorno no, leo la variable peso, la variable altura, y de tipo entero la variable historia clínica. ¿Sí? Estas variables ahora me quedan definidas dentro de esta función, locales a esta función. Acá no las voy a necesitar. Acá no las voy a necesitar. Voy a necesitar solamente, para invocar la función, ¿cómo voy a hacer? Pongo el nombre de la función, carga vector, y ¿qué le envío como parámetro? ¿Cómo les parece que ponemos? Ahí está la ayudita de C que les va indicando lo que va en cada lado. De acuerdo al prototipo, los datos que espera. ¿La cantidad de elementos? De acuerdo al prototipo, yo tengo el primer parámetro es el vector y el segundo parámetro la cantidad de elementos de ese vector. Así que, como primer parámetro, tengo definido vector, y siempre que envío el vector no necesito poner los corchetes ni nada, solamente el nombre de la variable que es vector, ¿sí? Y la cantidad de elementos es la constante max, que es la que tiene el valor 100, porque justo en este caso es el máximo valor que va a tener. ¿Sí? Eso es lo que yo envío como parámetro. Cuando llego a esta función, yo acá voy a tener el vector que inicialmente está vacío y el parámetro cantidad que va a contener el valor de la constante max en este momento, ¿sí? Que es el 100, o bueno, yo le había puesto 2 ahora, pero bueno, es así. Después, de la misma forma voy a armar una función para mostrar los elementos del vector, que sería esto que tengo acá. La función... Ahí en vector en la función, donde pusiste vector y max. En vector, sí. ¿Qué cargarías? ¿El IMC? Exacto, es para cargar, es lo que dice el enunciado. En el vector almacenar el IMC de cada paciente.
Así que lo que yo envío como parámetro es el vector, en este momento está vacío, recién comienza el programa, no tiene nada. Así que envío el vector y la cantidad máxima de elementos. Cuando desarrollo la función, acá abajo, lo primero que hago es, recibo como parámetro el vector y la cantidad. Lo primero que hago es este ciclo, y dentro del ciclo leo las variables, invoco a una función que me retorna el índice de masa corporal y lo asigno al vector en la posición I. Cuando finaliza esta función, el retorno al programa principal con el vector cargado. Recuerden que los vectores en sí son parámetros por referencia. No necesito ponerle el asterisco como una variable por referencia. En sí son punteros, así que no necesito hacerlo. Pero el vector ingresa con un valor a esta función y retorna modificado porque va a volver cargado, lleno de elementos. Así que esta invocación que yo hice acá es para cargar al vector con el índice de masa corporal que lo calculé en otra función. Y otra consulta. Sí. Pero ahí yo no tendría que hacer antes índice masa corporal esa función. Bien, acá adentro decís en el programa principal. Claro, antes de carga vector no tendría que hacer la función de índice masa corporal. En este caso, a esa función la estamos invocando dentro de la función carga vector. La estoy invocando ahí. Ahí está. Si yo, mira, porque hay varias formas de resolverlo, quizás me parece a mí esta la más apropiada, pero si no, vos podés hacer así. No, sí, lo que pasa es que no entendía eso, pero porque no había Bien, visto que estaba dentro. bien. Si yo pongo el índice de masa corporal acá, tengo que invocar a esta función con altura y peso. Y altura y peso todavía no lo leí. Entonces ahí ya se me cambian los planes porque tengo que evaluar este recorrido para ir leyendo los datos de la persona, lo tengo que poner acá arriba. Claro. Y una vez que obtengo el índice, invoco al vector, a carga vector con el vector, el índice de masa corporal, la posición I donde estoy parado ahora, para asignar el elemento. Por eso optamos por dejarlo dentro de la misma función, ¿no? Claro. Acá mismo yo voy leyendo los datos, calculo el índice de masa corporal y lo asigno al vector. Este cálculo del índice está bien modularizado porque hay una función que se encarga de calcularlo. Esta función la puedo reutilizar en cualquier otro programa, lo que sea. Así que, bueno, y si tuviera que imprimir el vector, hacer una función para mostrarlo, también puede ser una función void, mostrar, vector, y también como parámetro necesito enviarle el vector y la cantidad de elementos que tiene. Así que voy a mandar de tipo float el vector y de tipo entero la cantidad de elementos que tiene ese vector. Y entonces aquí este cartelito lo puedo dejar en el programa principal, IMC de los pacientes, y acá mismo llamo a mostrar vector, y esta función recibe como parámetro el vector, que ya está cargado, y la cantidad de elementos que lo tengo en la constante max. Vamos a desarrollar esta función más abajo. Y la función mostrar va a tener este ciclo. Un ciclo que recorre el vector y que muestra cada uno de los elementos. A ver. Pongo acá. Declaro la variable i que controla el ciclo y esto va hasta cantidad. Y solamente muestro el vector sub i. O sea, es la misma función que nosotros teníamos. ¿Cómo? Perdón. Sí. No. Seguí,
no era yo. Ah, entendí aclarar y yo digo, no entendí. Sí, no, discúlpame. No me di cuenta que tenía el audio activado. Ah, está bien. Bueno, entonces, mostrar vector también recibe como parámetro el vector que ahora está cargado y la cantidad de elementos. Cuando desarrollo la función, lo de siempre, un ciclo para recorrer el vector y cada una de las posiciones y mostrar el vector. Espérenme que conecto la batería, si no me quedo acá. ¿Dónde tengo la batería? ¿Dónde tengo la batería? Ah, ok. Vamos a probarlo esto. Esto es como que hay que practicarlo mucho porque es como que hay que encontrarle bien la vuelta, ¿no? Identificar cuándo tengo el vector, cuándo está cargado. Hay que verlo con bastante detenimiento, ¿no? Historia clínica, peso y altura. Vamos a poner historia clínica esa. 59, 1,78. 1,50. Y bueno, y ahí me muestra el índice de masa corporal de esos pacientes que son los que están ingresados, ¿no? Me los muestra así corridito porque puse una tabulación y para poder mostrar a cada uno de los elementos. En este caso son 2 elementos que tiene el vector porque se acuerdan que la constante que definí tendría que tener 100 elementos, pero para hacerlo más rápido pusimos 2, si no estábamos todo el día cargando. Bueno, ¿qué les pareció este ejercicio como práctica? Bien, estuvo bueno porque ya lo habíamos hecho antes. Sí, viste que en cada ejercicio es como que hay que volver a ver qué elementos tengo, qué no tengo. Siempre vamos a pedir en los enunciados, en lo que tengan que resolver, que haya una función para cargar el vector, que haya una función para mostrarlo, como mínimo, ¿no? Acá incorporamos una función más, que es la que evalúa el índice de masa corporal, está bárbaro. Pero siempre tenemos que tener presente esto, voy a necesitar una función para cargar, otra para mostrar el vector y así, y ver si me piden alguna cosita más. Vamos a ver ahora otra variante de este mismo ejercicio. ¿Me mostrás? Sí. La que se llama mostrar vector. Mostrar vector, a ver acá abajo, esta, sí. Mostrar vector. Eso, quería ver que era un ciclo for también. Sí, podría haber utilizado un while o un do while, pero generalmente, bueno, cada uno programa como mejor puede, ¿no? Pero yo estoy acostumbrada a resolverlo así. Cuando ya sé la cantidad de elementos, no me preocupo en tener cualquier otro ciclo. Utilizo el for, que tiene un incremento automático, este de acá. Si no, si tuviera un while, un do while, me tengo que acordar de tener una variable que sea la que controla el ciclo y que se vaya incrementando en cada vuelta de ciclo. Si no, me queda en un ciclo infinito y el vector no se termina de cargar nunca, ¿no? Entonces, trabajando con vectores, sobre todo, cuando ya sé la cantidad de elementos, directamente utilizo un for. Dentro de los 3 ciclos que usamos, prefiero utilizar el for. Bien, gracias. No lo había visto. Por favor. Esto entonces, para la primera opción, ¿no?, de resolución de este ejercicio, donde nos piden, son 100 pacientes y vamos a almacenar el IMC de los 100 pacientes, ¿no? Se va a cargar un vector con todos los pacientes que hay. Ahora vamos a ver otra variante de este ejercicio, donde la carga es diferente. O sea, es el mismo ejercicio parecido, pero con una variante. A ver, dice, bueno, en una clínica de tratamiento de nutrición se desea seleccionar un grupo de pacientes para realizar un tratamiento. Para ello se evalúa a 100 pacientes y se seleccionarán para formar parte del tratamiento solo quienes tengan sobrepeso. Vamos a ir marcando las cosas importantes del enunciado. Cuentan con una planilla que contiene los datos de los pacientes. Estos son los datos que le pido al usuario.
Y el director de la clínica necesita que se procesen los datos para obtener el total de pacientes que se someten al tratamiento. Es decir, en este ejercicio yo sé que hay 100 pacientes que se van a someter al tratamiento, pero los datos que voy a almacenar en el vector, que más abajo lo dice, procesar la planilla de datos almacenando en un vector de tipo entero la historia clínica, solamente guardar la historia clínica de los pacientes que tienen sobrepeso. Y acá menciona cómo se calcula el índice de masa corporal y cómo hacemos para saber si un paciente tiene sobrepeso o no. Entonces, yo sé que se evaluaron 100 pacientes, pero quizás de esos 100 hay solamente 20 que tienen sobrepeso. Entonces, a los que voy a almacenar, a los que voy a guardar dentro del vector, va a ser solamente los que tienen sobrepeso. ¿Sí? ¿Se interpreta esa parte del enunciado? Sí. Bueno, entonces, si yo sé que como máximo voy a tener 100 pacientes, mi vector va a tener un tamaño máximo de 100 elementos, porque puede ser que las 100 personas tengan sobrepeso, ¿no? Así que yo voy a reservar en memoria espacio para 100 valores de tipo entero, pero cuando vaya procesando la información es probable que mi vector tenga menos de 100 valores. Entonces, como yo no sé la cantidad de elementos que voy a almacenar en el vector, sé que como máximo tengo 100 lugares, pero no sé cuántos voy a almacenar, ahí ya no puedo tener un ciclo for, porque no sé cuántos son los que tienen sobrepeso. ¿Se interpreta? Sí o sí voy a necesitar otro ciclo que primero controle, ¿tiene sobrepeso? Sí, bueno, lo guardo en el vector y paso a la siguiente posición. Y así voy a ir almacenando. Fíjense, para saber si un paciente tiene sobrepeso, se calcula el IMC y si es superior a 25, el paciente tiene sobrepeso. Hay que evaluar el resultado del IMC. Si es mayor a 25, el paciente tiene sobrepeso, entonces recién ahí lo cargo en el vector. ¿Sí? Vamos a ver de qué forma lo hacemos. Vamos a empezarlo de nuevo el ejercicio. Esto lo voy a copiar. Y vamos a resolver acá mismo. Esto lo dejo comentado, igual después, obvio, les comparto todo esto. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, claro. Entonces, en el anterior tenemos una función donde cargamos el índice de masa corporal, otra función que sería la de carga vector, Sí. Otra función la de mostrar vector. Exactamente. Ah, bien, bien, está bien. No, pues estaba tomando nota y me había Está perdido. bien. Y en esta solución seguramente también van a tener una función para calcular el índice de masa corporal, también una función para cargar el vector y para mostrarlo. Pero la diferencia es la carga del vector no va a ser tan simple como utilizar un ciclo for y cargar los datos, ¿no es cierto? Porque yo no sé cuántos pacientes tienen sobrepeso. Así que ahí está la complejidad del ejercicio, en este caso. En el otro era más simple. Calculaba el índice y almacenaba eso y teníamos los 100 pacientes, o sea, los 100 IMS de los pacientes, ¿no? Acá es diferente la carga. Si comenzamos haciendo los prototipos de la función, como hicimos hoy, podemos hacer eso. Float, teníamos una función que era, la voy a copiar porque son las mismas prácticamente. Sí, no sería muy similar, nada más que por ahí cambiarías la parte de la carga, ¿no? Sí, tendría que ver el programa. Dale, ahí ya lo estoy copiando. Claro, el for, en vez de poner for, cambiamos por un while. Por ejemplo, bien.
Bien, sí, sí. Acá esto lo voy a sacar. Bueno. Acá hay una variante. Yo voy a definir cantidad igual 0. Acá defino el vector con la máxima cantidad de elementos que puede tener. La máxima cantidad de elementos es 100 porque son 100 pacientes, ¿no? Eso para saber cuánto espacio de memoria reservo para este vector. Bueno, reservo 100 lugares, 100 bancos de memoria. Pero después voy a tener otra variable que sea cantidad, que va a contener la cantidad real de espacios ocupados, porque yo ya, evaluando el enunciado, ya me doy cuenta de que es probable que en lugar de 100 haya menos pacientes que tengan sobrepeso. Entonces, acá voy a invocar a esta función con el valor de cantidad, porque cuando comienza esto, yo no sé qué cantidad de elementos voy a tener en el vector. Esa parte se interpreta, es medio complejo, ustedes me dicen. Max es la cantidad máxima de valores que va a tener el vector. Si yo voy más arriba y veo el enunciado, en el enunciado dice, se evalúan 100 pacientes. Entonces, yo ya sé, un vector de 100, tengo que reservar lugar para 100. Pero más abajo dice, se seleccionarán para formar parte del tratamiento solo quienes tengan sobrepeso. Entonces, de esos 100 lugares que reservé, tengo que ver cuántos voy a tener ocupados con pacientes que tengan sobrepeso. Claro, ¿Sí? tendríamos que calcular eso, la Exacto. cantidad. Por En eso cantidad entonces van... Por eso no puedo mandar como parámetro la constante max, porque al final no sé cuántos voy a tener reales dentro del... Puede ser que sean los 100 o que sean 99 pacientes, ¿no? Y me cambia la cantidad. Por eso tengo que enviar como parámetro cantidad cuando evalúo el vector. Porque es un campo calculado ya, no van a ser los 100 que tengo definido. Ahora lo vamos a ver en el desarrollo de la función. Si yo voy a desarrollar la función carga vector, fíjense que ahora tengo un parámetro, acá, en el prototipo de la función, tengo este parámetro cantidad con asterisco, para que cuando retorne esa función al programa principal, ya tenga la cantidad de elementos exactas que tiene el vector. De los 100 lugares, ¿cuántos lugares tengo ocupado con personas que tienen sobrepeso? Por eso lo mando como parámetro por referencia. Y acá cuando lo invoco, tengo que invocarlo con ampersand. ¿Sí? Así es como marcamos cuando un parámetro es por referencia que retorna al programa principal modificado. Cuando yo invoco a la función, cantidad vale 0, porque está inicializado en 0. Pero cuando retorno de la función, me va a traer un valor que es la cantidad de elementos. Si voy a la función carga vector, esta de acá, vamos a ver cómo podemos modificar esto, ¿no? Quizás la puedo borrar algunas partes, así nos ponemos a trabajar directamente así, a ver. ¿Cómo comenzarían entonces la lectura y todo esto? Habían propuesto un ciclo while, ¿no? ¿Yo tengo que leer los datos de los 100 pacientes? Sí. Sí, tendrías que leer los datos de los 100 pacientes y dentro del while hacer un ciclo if. ¿Puede ser? Algo parecido. Un ciclo, Sí, no, sí. perdón, una estructura if. Un sí, exacto. Yo Claro. voy a tener un ciclo y para cada paciente, para cada uno de los 100 pacientes, voy a pedirles que me ingrese historia clínica, peso y altura. Calculo el IMC como hicieron hoy, al final esta línea quedaba. Índice, masa corporal, esto recibía altura
y peso. Y acá, ¿cómo era que me decías? Una estructura así, un if. Claro, la estructura es para ver cuál tiene sobrepeso. Bien, entonces, si el IMC es mayor a 25, porque, Lo a ver, el cargas. enunciado, claro, según el enunciado dice, paciente tiene sobrepeso, un paciente tiene sobrepeso si su IMC es superior a 25. Así que bueno, si el valor calculado del IMC es mayor a 25, entonces lo tengo que almacenar en el vector. Lo vamos a comentar acá. Bien, el sobrepeso, almacenar en el vector. Y acá, ¿cómo sería la instrucción o las instrucciones? Ahí tendrías que declarar el vector. Vector ya viene como parámetro, así que no lo tengo que declarar, ya está declarado acá como float. Sí, ahí Lo que también me tengo que confundí lo hacer, mismo. lo que tengo que hacer es asignarle un elemento, o sea, asignar, ¿qué decía? Guardar la historia clínica, ¿no? Almacenar la historia clínica de los pacientes, a ver, vamos a leerlo. El IMC de los que tienen sobrepeso. Claro, ¿O no? pero este vector es de tipo entero y almacena la historia clínica de los que tienen sobrepeso. Vamos a modificarlo acá, que no lo modifiqué. Es un vector de tipo entero que almacena la historia clínica. Acá es un vector de tipo entero. Almacena la historia clínica. Entonces, acá le tengo que Y ahí falta el asignar asterisco, ¿no? En cantidad. el asterisco en cantidad, sí, porque es un parámetro por referencia. Bien. Y el gran tema, ¿cuál sería el índice del vector? ¿Puedo utilizar el mismo que tiene el ciclo, que la variable que controla el ciclo? La que controla el ciclo va a ir de 0 hasta max, que es 100. ¿La cantidad? Cantidad sería, digamos, la cantidad de los pacientes que tienen sobrepeso. Uh-huh. ¿Con un contador? Bien, exacto. Yo utilizaría un contador, otra variable, diferente a cantidad para no modificar la hora. Y antes de finalizar la función, ahora les muestro cómo se lo asignamos a cantidad. Por ejemplo, acá pongo contador o índice, que se llame la variable, es lo mismo. Por ejemplo, cont inicia en 0. Entonces, estoy leyendo el primer paciente y digo, si el índice de masa corporal es mayor a 25, significa que tiene sobrepeso, lo almaceno en el vector. Lo almaceno en el índice cont. Cuando recién empiezo, cont vale 0. Y una vez que le asigné un elemento, entonces lo incremento al contador para que la próxima vez que encuentre un paciente con sobrepeso, lo almacene en la posición de al lado. ¿Sí? A ver, acá sería cont más. Si yo no hago este incremento, cont siempre va a quedar en la posición 0. ¿Se interpreta por qué el cambio? Yo ahora la primera vez, a ver si lo puedo dibujar. Por ejemplo, si este fuera mi vector, acá tengo varias posiciones, ¿no? Supongamos así. Bueno, no importa cómo están escritas. Acá tengo la posición 0, la 1, la 2, la 3, y bueno, y sigo. No sé cuántos elementos voy a tener. La primera vez que se ejecuta esto, el primer paciente que encuentro que tiene sobrepeso, lo voy a almacenar acá. Almaceno el número de historia clínica. Por ejemplo, era la, no sé, la historia clínica 1.1. Si yo no pusiera esta línea, la que el contador se incrementa,
cuando, no sé, estoy leyendo el paciente número 35, no sé, y el índice de masa corporal es mayor a 25, lo voy a almacenar en vector subcont. Y si yo no incrementé contador, lo voy a almacenar acá mismo. Es como que se pierde este valor. El 11 lo pierdo y me queda con la nueva historia clínica. ¿Sí? Es como que si yo incorporo ahora a otro paciente, lo tengo que anotar acá arriba y acá iría la historia clínica 2.2, por ejemplo. Se pierde la anterior, no se ve nada. Vamos a tacharla. Se pierde esta y me quedaría la nueva, la que cargo. Por ejemplo, acá, la historia clínica 22. Uy, me queda re mal dibujado. ¿Sí? Vamos a borrarlo así y lo escribo. Lo que quiero decir es que se pierde lo anterior y me queda acá en la misma posición 0. Por eso, siempre que trabajo con los índices del vector, tengo que acordarme que tengo que incrementar ese índice. No lo puedo dejar en el mismo lugar. Tiene que incrementarse y la próxima historia clínica que cargo que sea en la posición de al lado, no en la misma donde estoy parada. ¿Sí? Cuesta interpretarlo esto, lleva tiempo, pero es el trabajo que hacemos con los índices, ¿no? Ahora vamos a probarlo si no tuviéramos el índice. Sí nos quedaría el carga vector, un poco diferente, puede utilizar el mismo ciclo, pero las evaluaciones que hago acá adentro son diferentes, ¿no? En lugar de almacenar en el vector automáticamente en la posición I, tengo una variable que me controla como si fuera un ciclo interno para ir pasando elemento a elemento los que voy cargando. Antes de salir, una vez que finalizó el for, antes de salir, la variable cantidad le asigno el contenido de la variable cont, que es la cantidad definitiva de elementos que tiene el vector. Puede ser que sea 100 o que sea menos, ¿no? Porque no sé si todos los pacientes tienen sobrepeso. ¿Sí? Díganme si fue difícil, ¿eh? Así lo vamos repasando, después tengo que hacer más ejercicios de estos. Por supuesto que siempre cuesta al comienzo trabajar con los índices, con el vector, con todo. ¿Era más o menos como tenían pensado resolverlo o esto del contador no lo habían pensado, lo de tener esta variable para ir corriéndonos? A mí sí me hubiese dificultado hacerlo. Bien. Pero porque todavía no tengo lo del vector bien, no sé cómo usarlo. Claro. Quizás nos ayude cuando trabajemos con vectores tener, ¿cómo se dice? Tener a mano en un papel, en un borrador, ir anotando, bueno, a ver si este fuera mi vector, bueno, dibujarlo más prolijo que como yo lo hago ahí en pantalla, ¿no? Si este fuera mi vector, bueno, ¿cómo voy cargando cada elemento? ¿Sí? Y es el índice del vector que va en la posición 0, la 1, la 2, bueno, ir viendo si realmente se van corriendo del lugar, ¿no? Como una prueba de escritorio. Pero bueno, son todos temas demasiado nuevos y es como que hay que ir trabajándolo de a poco, ¿no? Pero bueno, la idea más o menos la tienen, pero bueno, hay que machacar un poquito más. Después la impresión del vector es igual como veníamos haciendo, pero es porcentaje de, porque es un, ¿cómo se dice? Porque es decimal, el valor que voy a mostrar ahora, que es el valor de la historia clínica. Y acá, bueno, acá no tengo que mostrar nada más que la historia clínica. La gran diferencia entre los dos ejercicios era la forma de carga de los datos, ¿no? A ver si lo pruebo. Ah, esperen. Voy a volver a modificar la cantidad, voy a poner 2, no voy a poner 3. Voy a poner valores exagerados para no hacer las cuentas. Voy a poner la historia clínica 1, pero
pesa 110 y 1,50. La historia clínica 2 pesa 40 y mide 1,70. Y la historia clínica 3 pesa 120, 1,50. De acuerdo a estos cálculos, tendría que almacenar 2 elementos. Bien. Almacena la historia clínica 1 porque el índice de masa corporal es superior a 25 y la historia clínica 3. Son los pacientes que van a someterse al tratamiento porque tienen sobrepeso. Este de acá no tiene sobrepeso, tendrá delgadez o no sé qué, pero bueno, no está incluido. Al menos en la solución hace lo que pretendíamos, ¿no? Bueno. Como práctica fue demasiado para hoy, pero bueno, pudimos hacer algo. Ya, el martes cuando nos encontremos ya les voy a proponer algunos ejercicios para que resuelvan ustedes directamente y me vayan mostrando soluciones, a ver cómo sale. Así trabajan un poquito más. También en el aula les dejé una guía de actividades, pero véanla con calma. Porque parecen poquitos ejercicios, son 6, pero bueno, acá por ejemplo son 3 ejercicios en uno, acá son 4 ejercicios en uno, ¿no? Son varias cosas, pero vayan resolviéndolo tranquilos. Por ejemplo, resolver el punto 1 lo pueden hacer, y el punto 2 también, aunque sea esos dos, lo que salga, lo hacen. Y si no sale, lo traen igual, a ver cómo lo podemos resolver entre todos, ¿sí? Y practicar como siempre, bueno, acá dice lo que uno siempre propone, ¿no? Que tengamos una función para leer, una función para escribir, para mostrar el vector, y alguna función necesaria para los cálculos que pidan, ¿no? Lo que se pueda, lo que puedan. Si no lo pueden modularizar, tráiganlo igual y lo vamos resolviendo juntos, a ver cómo podemos dividir el programa. Bueno, estas se las dejé, guía de actividades, lo dejé como tarea para que puedan subir ejercicios y demás, para practicar. Bueno, se nos acaba el tiempo, nos pasamos un poco, no sé si tenían clase. Queda 1 minuto. Listo, profe. Sí, creo que tenemos clase ahora con Nico. Bueno, disculpen que nos demoramos. Pero bueno, al menos con esta práctica, ya les digo, fue suficiente, más que suficiente. Practicamos demasiado, pero bueno, aunque sea tienen un par de ejercicios resueltos y todo eso y les va a venir bien. Bueno, tengan buena clase, buen finde, y Gracias, lo que puedan igualmente. tráiganlo para el martes, ¿sí? Gracias, igualmente. Bueno. Gracias, profesora. Una consulta, ¿el ejercicio lo va a poner ¿lo va a Sí, subir sí, también en sí. Classroom? Sí, ahora lo Porque subo, quiero ahora ver lo un par de comparto. cosas que me quedaron ahí, que así veo bien cómo Sí, ahora lo subo el armamos, ¿sí? enunciado y todo. Gracias, Bueno. profesora. Buen fin de semana. Nos vemos, chicos, que estén bien. Adiós. Hasta Adiós. luego, chao chicas. Chao, chao. Chao. Chao, nos vemos.